El frente ucraniano colapsa. En las últimas 24 horas, Rusia conquistó múltiples ciudades fundamentales en la línea defensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas. De esta manera comienza, como vaticinamos en este canal, la ofensiva final rusa hacia Zaporilla, ciudad estratégica de alrededor de 1 millón de habitantes y ubicada a orillas del río Dnieper. A partir de ahora, Rusia ya no debe participar en negociaciones de ningún tipo, sino que conquistará todos sus objetivos militarmente. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días desde Berlín. Comenzamos, Berlín, Alemania, naturalmente, comenzamos la transmisión número 309 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Recuerden, por favor, acompañarnos también a través de nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, y ayudarnos, quien quiera, naturalmente, también a través de las membresías y de nuestra cuenta de PayPal. Desde el otro rincón de Europa, desde la otra orilla de Europa, en Madrid, España, nos acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, pues me alegra que me lo preguntes porque efectivamente hay cambios y yo quería, como me debo al público, a los demoledores y demoledoras de este canal, bueno, quiero que lo sepan, quiero ser honesto hasta el final y quiero que sepan qué está pasando, bueno, lo que ha pasado este fin de semana y que sean los primeros en saberlo. Para mi sorpresa tuve una llamada de Kaja Kallas, la alta representante para la política exterior y de cooperación de la Unión Europea, y bueno, me hizo una propuesta pues que no podía rechazar, claro. A ver, claramente, ¿no? Sin bagajes, es decir, lo que me contó es la situación de los youtubers contratados por la Unión Europea en diferentes organizaciones y demás, no ha funcionado, esta gente no está convenciendo. Al final están perdiendo cada vez más la guerra de la propaganda, digamos, la guerra no sirve solo con, digamos, tildar de fake news a las noticias que vienen de un lado y de otro, hace falta ser creativos, ¿no? Entonces han decidido hacer una operación de fichaje de gente digamos, crítica con la Unión Europea y con... Fichaje. Sí, las cosas como son. Yo lo cuento como es, ¿eh? No quiero aquí malentendidos. Entonces me han hecho una propuesta y de hecho luego ratificado. Y digo, esto es una broma, no. Comprobado con un email que me ha mandado la mismísima von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Y la propuesta es que me fichan para la Unión Europea, es decir, a través de diferentes medios que ellos tienen, de ONGs, fundaciones, etcétera. Y digo, a ver, yo sé que esto es muy chaquetero, es un cambio de bando, pero es que me van a pagar 15.000 euros al mes. Claro, 15.000 euros. 15.000 euros al mes, 15.000 más euros luego, por tu fichaje. sí, van luego otras cosas. Y bueno, pues a partir del 1 de enero estaré en otros canales defendiendo la posición, claro, de la Unión Europea. Demoledores y demoledoras, presenciamos el anuncio del cambio de bando, el fichaje de Fernando Moragón en las filas de la OTAN a partir del 1 de enero. Nos abandonará. Realmente representó un placer que nos haya acompañado durante todo este tiempo con sus análisis críticos, con su visión tan profunda y fundamentada de la geopolítica, pero nos abandona Fernando y a partir de ahora acompañará a la señora Kaja Kallas y Ursula von der Leyen. La cifra para este fichaje, claro, 15.000 euros al mes.
Sí, y de hecho sé que están intentando tocar también a otros compañeros de los medios, no sé cómo irá la cosa, no quiero decir más, eh, pero claro, hay que tener en cuenta de que Europa acaba cada vez peor. Las situaciones personales hacen que uno tenga que comer, es decir, y al final, pues bueno, es lo que hay. Es decir, desgraciadamente, ante una propuesta así, y aquí van mal las cosas, yo no soy precisamente millonario, pues no me queda más remedio que pasarme al otro bando. Yo sé que esto se va a Fernando, y entender y técnicamente te llamó ella, sí. Kaya Kalas Sí, te sí, sí, llamó sí, 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 personalmente, sí, ¿y en sí, qué sí, sí. idioma establecieron la conversación? A ver, en su mal inglés y en mi peor inglés, pero bueno, suficiente como para que nos pudiéramos entender. Además, luego ya me pasaron con gente que sabe español y tal, es decir, con colaboradores suyos, con asesores, y para los detalles, ¿no? Digamos. Y yo sé que esto es muy sofista, es decir, esto de que me vendo al mejor postor, pero es que tengo que sobrevivir. Tengo muchos gastos, tengo muchos problemas de salud, etcétera, y no queda otra. Bien, bien. Así que un llamado de Kaya Kalas y un mensaje de Y correo un, electrónico sí, de sí, la sí, 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 sí. propia La Ursula von mismísima der von der Leyen. Leyen, donde me decía que, aunque hasta ahora había estado criticándola y proponiendo la destrucción de la Unión Europea, pero que pensaba que, digamos, tenía capacidad y tirón en la audiencia y tal, y que podía ir modelando mi mensaje de tal manera que me convirtiera al final en un defensor de la Unión Europea, bueno, por dinero, las cosas como son. O sea, por dinero. Bueno, Fernando, Esto es lo que hay. Es decir, pero en fin, hasta el 31 todavía vas a todavía. participar del lado de Sí, las sí, sí, fuerzas del sí. bien, del lado de los buenos, con Efectivamente, sí. nosotros. Y luego me paso al lado oscuro de la fuerza, pero es que me pagan. Es que es así de duro. Es decir, Bueno, entonces no vamos a desaprovechar las últimas sí, 48 horas de Fernando efectivamente. del lado de las fuerzas de la luz y vamos a presentar o vamos a comenzar a presentar, por cierto, entre Fernando y yo a lo largo de la semana, entre transmisión y Sí. transmisión, siempre aparecemos en contacto, en comunicación, con el envío de noticias, de información, pero esta semana Fernando me ametralló durante todos los días con un grado de euforia. Atención a esto otro, una noticia tras otra relativa a la caída, una tras otra de ciudades Así ucranianas, es. o por lo menos hasta hace poco controladas por Ucrania, porque esta semana, así Fernando, como muchas veces realizamos programas o transmisiones en semanas sin tanta información, presentamos cosas recicladas a veces a falta de novedades, hoy podríamos realizar 3 o 4 programas esta noche, nada Sí, más, sí, con la sí, 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 cantidad sí. de cosas sucedidas. ¿Qué tal si comenzamos la recorrida primero de lo militar? Después vamos a presentar lo último de lo último. Zelensky en este momento reunido con Trump en Estados Unidos, también lo vamos a presentar, pero comencemos por lo militar porque eso está determinando todo el resto. Por el norte comenzamos por los lugares quizás menos estratégicos ahora. Fernando, Pues sí, vamos a Sumidol ver. y Vovchansk. ¿Qué es lo que están haciendo los rusos? Pues los rusos, evidentemente, están aprovechando la debilidad del ejército ucraniano para presionarle en toda la línea del frente y reactivar incluso frentes que estaban relativamente quietos o estables. El primero de ellos es Sumi. En Sumi se ha, digamos, se ha vuelto a atacar las posiciones ucranianas y lo que estamos viendo son pequeñas ganancias tácticas pero que nos están mostrando, bueno, que se está camino de cumplir, o sea, se tardará lo que se tenga que tardar, lo que ya dijo Putin, es decir, y que la ha vuelto a repetir hace unos días, hace 2 días o así. Y es que, a ver, no solo se van a quedar con Zaporilla, Gerson, Donetsk y Lugansk en su totalidad, es decir, sino que además tiene que crear un colchón de seguridad y ese colchón se va a crear. En su momento dijo que de 12 kilómetros. A mí me parece muy poco. Tendrá que ser más. Pero en cualquier caso, independientemente si son 12 o son más, lo ha vuelto a repetir, ese colchón de seguridad se va a crear, sí o sí. Y bueno,
Uno de ellos es en Sumi, además han dicho las provincias concretas, es decir, en Sumi, en Kharkov, en Dnipropetrovsk, etcétera. Entonces, se ha reactivado esa zona del frente, pero evidentemente para presionar y fijar tropas de los ucranianos y que no puedan retirar tropas desde aquí hacia las zonas más calientes, más duras. Igual pasa en Volchansk. En Volchansk no lo olvidemos, aunque ya la gran victoria rusa en este área, en este sector, ha sido la toma de Volchansk, pero poco a poco se sigue avanzando. Es decir, esto no ha desaparecido, ni mucho menos. Es decir, Vilcha se tomó hace poco, Vilche, ahí está, se sigue avanzando también hacia el oeste, es decir, se van completando todos los núcleos de pequeñas poblaciones que hay alrededor de Volchansk y van avanzando. Se puede ver que estas zonas así más oscuras son zonas boscosas, es decir, entonces, esto sigue en marcha y es un problema porque en cualquier momento, si atiendes demasiado otras líneas del frente, pues se te puede ir de las manos, y si se te va de las manos, pues que esto tienes un problema. Porque como vemos, también en la zona esta de aquí, en la esquina, en la frontera entre Kharkov de Ucrania y Rusia, en esta esquinita de aquí, ahí abajo, bueno, ahí tenemos esta, que también, este fue un ataque que hicieron, cogieron esto y lo tienen ahí esperando el momento adecuado. En esta otra de aquí como veis, la profundidad, lo que hace justo la esquina, lo que hace el codo, ha ido aumentando porque también han ido teniendo ganancias tácticas. Eso hace que, bueno, los rusos siguen avanzando, tienen ganancias tácticas pequeñas, pero en cualquier momento pueden dar un golpe de timón, mandar muchas tropas allí y romper a los ucranianos en este sector. Ahora pasamos a la de batido Kupiansk. Esto de Kupiansk, en fin. A ver, os cuento, porque ha habido de todo. ¿Qué es lo que sabemos realmente de Kupiansk? No demasiado, porque ha habido un debate tremendo entre todos los que hacen mapas, y no solo los que hacen mapas, un montón de gente con noticias contradictorias. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues en Kupiansk lo que está pasando es que los ucranianos han decidido, esto es lo que sabemos seguro, han decidido más por una cuestión de propaganda, pues eso, que Zelensky iba a ir a Washington, que tal, que anteriormente los viajes a Europa, etcétera. Bueno, pues decidieron en su momento, hace ya varias semanas, lanzar una contraofensiva para recuperar Kupiansk. ¿Y qué es lo que tenemos? Que efectivamente sí que han avanzado, han desplazado a los rusos y lo que tenemos ahora es que han conquistado una parte del sector occidental, no todo el sector occidental, y luego hay una enorme zona gris donde están mezclados, para entendernos, donde hay tropas rusas en un lado, al lado tropas ucranianas, al lado otras rusas, otras ucranianas. Aquí la situación de los rusos es difícil. ¿Por qué? Porque no tienen demasiados hombres para hacer frente a la contraofensiva de los ucranianos. Hay que decir que esta contraofensiva se ha llevado a las mejores unidades de otras partes del frente, lo cual facilita el avance en otros sitios. Pues bueno, aquí, como digo, más por un motivo propagandístico que militar, para poder presentar la toma de Kupiansk y fastidiar a Putin. ¿Por qué? Porque Putin había dicho que Kupiansk ya estaba tomada debido a que alguien impresentable en el Ministerio de Defensa se lo dijo, porque a su vez alguien impresentable le dijo a ese señor, por ejemplo a Gerasimov, que eso estaba tomado. Hay un problema que tienen los rusos y que es mucho más grande en el caso de los ucranianos, pero que además viene de la época de la Unión Soviética, y es el que no se puede decir, no se pueden dar malas noticias a tu superior, con lo cual mientes. Esto ha pasado en Yulapole, por ejemplo, luego hablaremos de ello, con lo cual mientes. Entonces haces un informe diciendo, no, esto aquí está bien, no, esto que dicen de que los ucranianos están avanzando, que no, que es falso. Resultado que nos encontramos ante una situación difícil, muy complicada de los rusos, porque les están cortando la logística. De hecho, ahora mismo les están utilizando logística a base de drones, dejándoles caer cosas y tal. Y lo que están ahora mismo parece ser es intentando llevar refuerzos de los rusos para mantener por lo menos una parte de la ciudad, que ya digo, en cualquier caso, si lo toman los ucranianos, es una victoria fundamentalmente propagandística y para decirle, miren ustedes, esto que decía Putin, pues es mentira. Y es verdad, se han precipitado los rusos, como siempre, ya eso ha pasado varias veces. Hay que decir también
que como iremos viendo, hay tres grandes grupos de ejércitos rusos que están interviniendo en la guerra. El norte, el centro y el sur, para que nos entendamos. Es decir, el centro va, sobre todo en los últimos meses, bastante bien. El sur es el que está teniendo éxitos extraordinarios, y el norte es el que ha tenido más fallos. Y esto viene de lejos. O sea, no es ahora mismo por el tema de Kupiansk. Es que no olvidemos que desde 2022 es en estas zonas, en la parte norte, donde siempre les cogen a los rusos con el pie cambiado. Es allí donde hicieron la ofensiva los ucranianos, donde tomaron buena parte de todo lo que habían conquistado con muchas dificultades los rusos. Entre ellos Izum, que lo tenían los rusos, atravesaron el Oxil y lo pudieron parar de milagro. Pero no tanto porque los ucranianos tuvieran una potencia extraordinaria, sino porque no había prácticamente rusos en aquella zona. Es decir, esto fue lo que llevó a la necesidad de aumentar a 300.000 los soldados por una leva directamente de la población y los problemas que eso causó. Pues siguen teniendo problemas en el sector norte. O sea, esto ha sido continuo. Mira que se han quitado generales, se han puesto otros. Por alguna razón, aquello no termina de funcionar como debiera de funcionar, o por lo menos como funciona el sector centro y el sector sur, que el sector sur ya es de traca. Dicho esto, nos vamos a Sibers. De Sibers no hace falta más que decir que Fernando, una vez tomados... Sí. Un comentario respecto a esto. Rusia conquistó Kupiansk muy rápidamente y en el marco de una guerra de desgaste, los avances y los retrocesos aparecen a la orden del día. Muchas otras veces Rusia también había conquistado lugares debido a la importancia, por sobre todas las cosas, mediática de esos lugares. Los ucranianos comenzaron una contraofensiva. En algunos pocos casos reconquistaron una parte o todo, y finalmente después los rusos determinaron nuevamente la reconquista de eso, con lo cual acá presenciamos, más allá de todas estas idas y vueltas, el hecho de que efectivamente no pueden presentar malas noticias públicamente, esto también aparece como parte del día a día de la guerra. Nosotros quizás estamos mal acostumbrados, mal acostumbrados a los avances de un solo lado, pero en una guerra de desgaste esto caracteriza la guerra, ¿o no? A ver, esto ha pasado muchas veces, es decir, o sea, esto no es novedoso. En Torex, cuando estaban los rusos atacando Torex, que justo por debajo de Kupiansk, pues hubo un momento en que hubo unos contraataques ucranianos, retomaron casi todo Torex, y luego posteriormente los rusos terminaron echando definitivamente a los ucranianos. Es lo que va a pasar aquí. Quiero decir, ahora los rusos los ucranianos puede que tengan una victoria, pero al final terminarán echándolos. Es decir, y terminarán quedándose con Kupiansk. Lo que, claro, hay que decir también, como tú muy bien señalabas, es que, a ver, una cosa es que el ejército ruso sea más poderoso, que tenga todas las cartas para ganar, que vaya a ganar, de hecho, y otra cosa muy distinta es que los ucranianos no tengan capacidad para hacer contraataques o ataques tácticos en determinados puntos. Claro que pueden, y de hecho los hacen. Es decir, y les sale bien de vez en cuando. Lo que pasa es que no pueden sostenerlos en el tiempo porque no tienen refuerzos, no tienen un segundo escalón que les pueda ayudar. Entonces los terminan perdiendo. Pero claro que tienen. Estos dos videos difundidos hoy por Rusia, frente a las afirmaciones de los canales militares ucranianos de que Ucrania había reconquistado toda Kupiansk. Hoy presentaron estas imágenes claras de tropas rusas caminando por la región este de la ciudad. Paciencia, tarde o temprano Rusia reconquistará Kupiansk. Acompaño tu análisis, Fernando. Esto desde el punto de vista militar, desde el lado ucraniano, carece por completo de sentido la pérdida de unidades aquí, de tanto de soldados como de armamento, como de equipamiento, solamente para la negociación de hoy. Perdón. Bueno, pues llamarlo de alguna manera, sí.
el episodio esperpéntico de hoy. Es decir, pero bueno. Exactamente, es decir, sí, de negociación nada, esta nada, extraña reunión en la cual Zelensky presentará un plan delirante de 20 puntos y Trump responderá escupiéndolo en la cara, pero bueno, Zelensky podrá presentar aquí, sí, los rusos no conquistaron todo Kupiansk como estableció Putin una semana atrás. Esa estupidez simplemente determina la pérdida de muchísimos recursos, más allá de la cuestión humana, ¿no? De la cantidad de vidas humanas perdidas. Esto, por desgracia, es decir, desde el punto de vista de la gente que está muriendo, de los soldados, esto ha sido la tónica de esta guerra. Es decir, no olvidemos que al final la operación militar, la última ofensiva que hicieron los ucranianos de verdad, ¿no? Que fue la de Kursk, la de traspasar las fronteras, antiguas fronteras entre Rusia y Ucrania y avanzar hacia Kursk, fue dilapidar una cantidad de armamento y de hombres tremenda, básicamente con fines propagandísticos. Era una operación que estaba dirigida por los británicos, fundamentalmente. Y no olvidemos, las cifras que se barajan aproximadamente es que en esa operación, más propagandística que real, y si hubiera tenido éxito hubiera sido peor incluso para Ucrania, porque si hubieran terminado atacando la central nuclear de Kursk, la respuesta rusa sí que hubiera sido, vamos, pavorosa. Es decir, pero bueno, por suerte no llegaron hasta allí, se quedaron bastante lejos y, bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues 76.000 hombres que perdieron. Claro, todo para poder decir que estamos luchando en terreno ruso y venderlo en los grandes medios de comunicación como que todavía tenemos capacidad de seguir atacando y no solo eso, sino de meternos en Rusia y conquistar partes de Rusia. Pues esto ha sido la tónica, operaciones militares que responden a la propaganda del régimen ucraniano, propaganda que fundamentalmente lo que quiere es que le den dinero, también armas y dinero, las armas las llevan al frente o las venden, el dinero se lo quedan directamente la mayor parte de ellos, los ucranianos, como se ha visto. Entonces, bueno, los dirigentes ucranianos. Entonces, esto es la tónica general, es lo que ha pasado en Kupiansk, ya digo, es lo que ha pasado en todo lo que han hecho los ucranianos prácticamente. Incluso, fíjate, en la famosa ofensiva de 2023, anunciada a bombo y platillo sobre Zaporilla, contra la línea Sarubiken, con la famosa idas y venidas, que no sé, por conquistar una aldea que era minúscula, la aldea era la de... Rabotino no. ¿Era Rabotino? Sí, si no recuerdo mal, sí. Bueno, una aldea que antes de la guerra tenía, me parece que eran 85 habitantes, es decir, 4 casas. Y bueno, pues ahí estuvimos todo el verano para arriba, Rabotino para arriba, para abajo. Bueno, eso fue un fracaso absoluto, porque no pudieron ni siquiera tomar la primera parte o la primera de las líneas de lo que se conoce como la línea Surovikin, que está compuesta por varias líneas. 3 grandes líneas, más líneas intermedias más pequeñas. No pudieron tomar ni la primera. Sí. Es decir, los medios occidentales lo presentaban como la captura de Moscú, más o menos. Sí, más o menos. Sí. Y de verdad que me acuerdo que en su momento lo presentábamos aquí y tal, y poníamos imágenes, fotos, el mapa, y eran 3 calles, pero 3 calles. 1, 2 y 3. O sea, no estoy hablando metafóricamente, 3 calles con 4 casas cada una. Es decir, y de bueno, pues si esto es lo mejor que puedes presentar después de una ofensiva en la que estás desgastando aquí cantidades industriales de personas, bueno, pues lo vimos también en Kirk, me parece que era, en Gerson. Ese cruce... Krinky, siempre se me olvida, estos nombres a mí me matan. Krinky, en Gerson, que también otra ofensiva sin ni más mínimo sentido, cruzando el río para nada, para establecer una cabeza de puente que te la terminan machacando y en la que pierdes un montón de hombres. También lo vimos aquí, como pasaba en las barcazas y ¡pum! Zambombazo, la barcaza a la porra. No tiene sentido. O sea, todo operaciones propagandísticas que desde el punto de vista militar son absurdas. Y esta es la tónica. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho desde el principio, al régimen ucraniano le importa un pimiento a sus propios soldados. Es que les da igual. Ellos están aquí para robar, para saquear a su propio país. Que es tremendo. Bueno, y en esa están. Próximo punto, Fernando, nuestro análisis. Bueno, vamos ya a la parte gorda, a la parte que nos ha tenido a todos este fin de semana hablando para arriba y para abajo. A ver, ya se sabía, son 2 cosas que ya se sabían. O sea, lo que no sabíamos era el día concreto. Pero todo el mundo sabía que si no era hoy, era mañana, pasado, al otro. 1, Mirnograd. Ya sabíamos que se había tomado Pokrovsk,
hace tiempo, esto ya estaba claro, tal, había soldados por todas partes en Procross, tranquilamente andando, tal, ayudando a los habitantes de allí que quedaban. En Vinograd quedaba un cachito, hay dos puntitos pequeños, bueno, pues esos 2 puntitos ya han desaparecido, con lo cual se puede anunciar, ya se ha anunciado oficialmente la toma de Vinograd. Esto es muy importante. Es decir, ya digo, lo de Vinograd estaba cantado. Desde que aquí estamos viendo, ya con las nieves, ojo, esto es interesante. Bueno, esta es la famosa escena de Papá Noel. Papá Noel está con los rusos. Si Papá Noel está con los rusos, los ucranianos tienen muy pocas oportunidades. Como se puede ver aquí, Papá Noel entrando en un edificio administrativo ahí de Mirnograd. Y, ojo, fijaros en el tiempo. Por lo que podemos saber, en buena parte de la Ucrania, en buena parte de la línea del frente o en casi toda la línea del frente está nevando. Y fijaros que esto estaba bien al sur. Es decir, o sea que las temperaturas han bajado y ahora mismo ya hace frío, de verdad. Y con nieve, bueno, pues efectivamente aquí esto se sabía que ya no tenía ninguna opción, los ucranianos estaban rodeados completamente, los rusos tranquilamente han ido destrozándolos y al final, pues lo que se sabía. Ha habido la casualidad de que ha coincidido la toma de Vinograd, luego hablaremos con la toma de Yudapole, con lo cual 2 grandes acontecimientos. ¿Por qué? Porque una vez ya liquidado el tema de Vinograd, habiendo conquistado antes Procross, lo que antes fue un nudo logístico fundamental para los ucranianos, ahora pasa a ser ya completamente un nudo logístico fundamental para los rusos en su avance hacia el oeste. Y esto es importantísimo, porque controlan esas carreteras y a partir de las carreteras que llegaban y que llegan a Procross y Vinograd, ahora van a utilizarlas para avanzar fundamentalmente hacia Mezove y poco a poco, esto se lleva a más largo plazo, en Dnipropetrovsk, el punto, digamos, el destino final sería Pavlograd, y bueno, eso sería ya destruir las líneas logísticas ucranianas en todo el sur y el centro de la línea del frente, porque a través de Pavlograd pasa todo. Sí, ferrocarriles, carreteras. Papá Noel recorrió sí, todo Vinograd. Por cierto, repleto. Fíjate de nieve, que ya la nieve ya empieza a cuajar, ¿eh? Y él en motocicleta. Él repleto de nieve como muestra de la nevada, no solo de la existencia de nieve, sino de la nieve descendiendo efectivamente en ese momento. Y por cierto, ayer presentábamos este video y alguien en los comentarios realizaba una aclaración muy interesante. Los rusos carecen de Papá Noel, querido Fernando. ¿Qué me dices? Por el contrario, lo llaman Ded Moroz. Sí, el abuelo frío o el abuelo... El abuelo del frío. Y de hecho, aunque puede vestir de rojo, generalmente suele vestir de azul. Pero bueno, ajá, aquí... y además tiene un acompañante que es su nieta, la nieta del abuelo del frío, que es una chica que también va vestida de azul y tal, y que la acompaña haciendo regalos, estas fechas y tal. De nombre, su acompañante, su nieta, es Nugorcha. Es Nugorcha. O Snugorchka, una cosa así, la doncella de la nieve. Me está ayudando por aquí internet con todos estos datos, con es información. Muy típico, tanto en Rusia, tanto en Rusia como en Ucrania, era muy típico. Es decir, y bueno, pues lo que pasa es que ahora, con las tonterías, bueno, parece mentira, pero entre las tonterías que hace el gobierno, de las muchas tonterías que ha hecho el gobierno de Zelensky, han prohibido Papá Noel. Bueno, el abuelo del frío, digamos. Ya ves tú. Es decir, bueno, es una cosa. También Fernando, el cambio también de la fecha determinada en Ucrania, porque los rusos realizan la celebración de Navidad, la Navidad ortodoxa, el 7 de enero. Toda la vida, los ucranianos también, pero ahora, hace un tiempito determinaron, o el gobierno ucraniano determinó el cambio de la Navidad a la fecha de la Navidad católica y protestante, no de la Navidad ortodoxa. Por cierto, realizan la celebración sin regalos en Rusia. Sí, a ver, que hay que decir esto, hay que decir que, las diferencias entre la Navidad ortodoxa y la Navidad católica es básicamente un problema de calendario, que uno se utiliza en el calendario gregoriano y esto es el juliano. Pero ya está, es decir,
no hay, bueno, y ya los ritos y las tradiciones de las propias iglesias, de la católica y de la ortodoxa, pero es un problema de calendario, no es otra cosa. Es decir, que bueno, pero bueno, es decir, como se está viendo, lo que tenemos ahora es ese avance que va a haber. Lo que vamos a ver ya, os ha pasado a principios de año, lo que empezaremos a ver es que desde Udazne, bueno, primero de Procross, por la E50 van a empezar a avanzar, a avanzar desde Udazne hasta Mezova, que es un núcleo logístico por donde pasan carreteras, etcétera, hacia Slovianka, más al norte, por la E50, y eso van a ser los primeros objetivos desde aquí. Y luego sí, aquí impresionantes de las capitulaciones, de la las rendiciones. Por ahí otro video, ahora lo voy a presentar, entre tantas cosas, de un grupo muy grande. Y lo que hemos contado siempre, fijaros de soldados. La extensión de la ciudad. No es una ciudad muy grande, o sea, desde el punto de vista de población, pero la extensión, la superficie que ocupa, como está expandida, como hay, fijaros, casas individuales, con zonas arboladas, etcétera. Fijaros el tamaño. Bueno, esta ciudad me parece que tenía 14.000 habitantes. O sea, no está, bueno, es un pueblo casi. Es decir, no estamos hablando de un sitio de 1 millón, pero claro, la superficie que ocupan esos 14.000 es brutal. ¿Por qué? Porque es enorme. La superficie, pues sobre todo, sí. Sí, aquí, Fernando, imágenes de las celebraciones por la captura y por la Navidad también de los rusos con fuegos artificiales. Esto sí. No visto nunca antes. Bueno, fuegos artificiales en Minograd de los rusos. Más de uno de los ucranianos se va tirado a la tierra diciendo, ¡joder, que atacan ahora! Y no, eran fuegos artificiales. Yo me hubiera tirado, yo reconozco que mi valentía es muy limitada. Pero vamos, pero bueno, aquí efectivamente con los fuegos artificiales, que es una cosa curiosa, ¿no? Pero bueno, cosa de los rusos, es decir, les encantan a los rusos los fuegos artificiales, los utilizan en un montón de festejos y tal, siempre que pueden, venga, con cualquier pretexto, catapum, fuegos artificiales. Bueno, pues esto es lo que digo, ojo, que aquí han pasado bastante más cosas, es decir, porque es verdad que nos vamos a fijar en estas dos ciudades, pero por ejemplo, una zona muy disputada justo encima de Prokhorovsk y de Mirnograd era Rodinske. Esto lo conquistaron los rusos, lo contraatacaron los ucranianos, reconquistaron una parte. Bueno, pues ya cayó también ayer en manos de los rusos completamente. Ahí se ve sacando la bandera correspondiente. Fundamental. ¿Por qué? Porque desde aquí ya tienen el control de esta carretera que vemos aquí, que es a ver si veo el número de la carretera. Bueno, es la carretera que lleva a Dobrofilia. A la Dobrofilia de aquí, porque hay varias Dobrofilias. Dobrofilia es un sitio importantísimo al que van a ir los rusos ya. Es decir, en cuanto se reorganicen, después de estas tomas, la principal ciudad que tienen ahí, que también es un nexo de carreteras logístico, es Dobrofilia. Y a por Dobrofilia está relativamente cerca. Primero tendrán que tomar otras cosas. Están al norte de Rodinske. Están avanzando también los rusos en este sector, en esta zona, porque el objetivo aquí, claro, es Dobrofilia. Y vamos a ver cómo se van a dirigir a por Dobrofilia, haciendo siempre lo mismo, básicamente. Y es que van a avanzar hacia Dobrofilia. Ahora marcando en el mapa, Fernando, Dobrofilia y la famosa carretera en cuestión está pasando por aquí, la T0515. La T0515. Esa. Bueno, pues van a avanzar desde el sur y van a avanzar desde el este y van a hacer lo mismo, cortar la logística, cortar una carretera, flanquear Dobrofilia y contrastarla por esta T0 no sé cuántos y cortarla en la zona más al oeste, de tal manera que tengan cortada tanto la capacidad de mandar gente desde Dobrofilia a la zona del frente como la capacidad de que manden refuerzos y logística desde el oeste, desde la zona
ya sin mayores problemas, controlada por los ucranianos, hacia Dobrofilia. Esto Este es el video, Fernando, finalmente aquí sí, encontrado en otra fuente de las rendiciones. sí. Ahí saliendo de una trinchera, prácticamente una unidad completa. Esto, música. Sí, levanta las manos, etcétera. Sí, interesante que abandonan el chaleco antibalas ahí y otras cosas, y debido a la temperatura corporal, evidentemente, esto en la imagen térmica, Sí. porque, bueno, retrocedió nosotros ya un poquito más Bueno, no, pero adelante, se ve bien. La aparece imagen térmica, ahí como caliente, sí, sí, sí. claro. De hecho, hay, digamos, sistemas para que la firma térmica de los soldados sea menor. Pero bueno, Sí. pero bueno, aquí evidentemente se lo quitan, pero no sirve para nada. Y os puedo asegurar que un chaleco antibalas pesa como un muerto, es como una armadura medieval, pero peor, yo creo. Pesa más, es decir, es una cosa tremenda. Entonces es muy incómodo. O sea, estar un rato vale, pero como ellos que tienen que estar todo el día con él encima, pues oye, si ya te lo puedes quitar porque no te sirve para nada, se rinden. Y además es también un motivo de seguridad para ellos, para que se vea que no llevan nada, ningún armamento, una granada, lo que sea, por dentro del chaleco, por debajo. Es decir, con Sí. lo cual te lo quitas. Incluso el casco, ahí cayendo el casco, en la parte de Sí, adentro, recién visible un poquito, y la parte de adentro del chaleco también, más claro, clarita, por ende más calor, por el calor tomado del claro, cuerpo, ¿no? Es muy interesante claro, eso, en la claro, imagen claro. térmica. Sí. Entonces, bueno, pues estos se están rindiendo porque no tiene sentido hacer otra cosa, ¿no? Y luego, como prisioneros, esto se lo ofrecen los rusos, como prisioneros tienen dos opciones. Una, intercambiar los siguientes intercambios de prisioneros que hay periódicamente por los prisioneros rusos y que vuelvan a Ucrania, pero si quieren se pueden quedar en Rusia. O sea, si dicen, no, yo no vuelvo a Ucrania, porque si voy allí me cortan el cuello, por ejemplo, dicen, bueno, pues usted quedas aquí, evidentemente controlados y tal, pero quedas aquí, se puede quedar ahí como prisionero y luego posteriormente pues ya se verá. Es decir, porque hay gente que Estas, obviamente pues dice, si vuelvo, estas si imágenes, vuelvo me cortan la Fernando, cabeza. Mm. estas imágenes espectaculares de las siluetas recortadas en estos visores térmicos apareciendo de la nada, en realidad, de refugios o de sótanos o incluso Sí, de ahí se ve muy trincheras bien. cavadas en la tierra, y de repente, como de la nada, apareció alguien ahí herido, arrastrando la pierna. De Sí, repente apareciendo estas figuras humanas, bueno, ya solamente por la forma de caminar, todos evidentemente en muy mal estado de salud. Bueno, acá, esta otra de las cuestiones. un chaval de 20 La años, imagen, se está viendo. sí, claro, la imagen para uno de un soldado, incluso de un soldado rendido, siempre un varón joven, esbelto, esplendoroso, y no, aparecen personas mayores, desgarbadas, bueno, con un aspecto lamentable, pobre gente, como producto de que ya despachan a cualquier persona al frente, ¿no? Ya los jóvenes mayormente muertos, y despachan a gente de 40, 50, 60 años, Sí, 65 sí. años, flaca, Ahí estamos herida, viendo algunos flacos, algunos cogida. más bien gruesos, es decir, da igual. Sí, sí, Si sí, lo sí. estamos viendo, por desgracia, en los reclutadores estos de oficiales que van por ahí raptando gente, que raptan todo tipo de gente, o sea, que les da igual. Entonces, pues eso, con edades, muchos de ellos, pues superiores a los 50 años, que no es lo ideal. Es decir, desde el punto de vista de la... A ver, hay gente que a los 55 años, incluso a los Ese 60, puede estar señor, estupendamente, sí, pero ese señor, por acá, ese señor de ahí, el último, esta sí, plataforma querida, siempre que se con atasca, problemas. que se atasca. Ayer sí, con muchos videos, sí, ayer presentaba cosas y después en los comentarios, Ezequiel, no aparecieron los videos, yo hablando como un tonto. Bueno, uno de los señores, bueno, y no Bueno, retrocedo, bueno, se ha uno visto, de tranquilo. los señores, un tipo grande, un tipo de 65, 70 años, además Uh ninguno -huh. con cara de la gente del batallón de Azov, por ejemplo, No, ¿no? no, Con no, esas no. Esta caras gente. de neonazis, desafiantes, con tatuajes, pobres viejos recogidos de los pelos en las calles, enviados acá como carne de cañón, en nombre de, bueno,
los intereses de Zelensky, de la OTAN, de los Estados Unidos, de los halcones neoconservadores. Triste, genera tristeza. Bueno, realmente. Es que como todavía puedo hablar más de la Unión Europea, digo lo siguiente. Y es que, vamos a ver, aquí no pensamos que, bueno, y es cierto, yo soy el primero que lo digo, que es verdad que la juventud europea, ahora mismo, si le dicen, venga, vamos a llevaros a Ucrania, bueno, salen todos, espantados y acaban en cualquier sitio menos en Europa. Y hemos visto, como lo veíamos hace unas semanas en Berlín, las protestas porque quieren reimplantar el servicio militar y están poniéndose muy duros los alemanes en el tema este, ¿no? Están ya diciendo que si alguien no va a que le tallen, digamos, a que le tomen las medidas, a registrarse, ya le pueden meter sanciones, pero gordas. Es decir, solo porque ha faltado simplemente al registro, a apuntarse allí, ¿no? A que le tomen los datos, para entendernos. Bueno, claro, imaginemos, es decir, que los europeos y tal siguen, como yo creo que va a suceder, desgraciadamente, intentando ir a la guerra contra los rusos y al final se va a la guerra contra los rusos. Antes, previamente, ya se ha reimplantado los servicios militares obligatorios y se empieza a hacer levas de reservistas y de no reservistas. Y, ojo, la pena que habría de la gente que se negara sería una pena de cárcel y de muchos años. Sí. Este señor, finalmente pude de otra manera con el video reproducción otra ventana. Pues ahí, a ver, este señor de 50 para arriba. De la imagen hollywoodense de Schwarzenegger, todo musculoso, de soldado. Un pobre hombre de ¿cuánto? 65 años. A ver, que yo, cuando me tallaron, tallar es medir, es decir, tomarte las medidas, que era un cachondeo, porque a mí me midieron con abrigo. O sea, que di un perímetro torácico tremendo. Ya ves, en invierno y con abrigo, Schwarzenegger, que daba igual. Pero bueno, yo soy bajito. Yo mido unos 62, 63, por ahí. Es decir, no tenía problemas. O sea, para que no fueras a la mili tenías que medir 1,50 o por ahí. Es decir, tenías que ser prácticamente un enano. Es decir, quiero decir que aprovechan todo lo aprovechable. Y eso en un país en paz, que no tenía en ese momento ninguna guerra, que daba igual. Es decir, imagínate en un país en guerra. Allí va todo el mundo. Me da igual que seas alto, viejo, gordo, demacrado. No. Y esto pasaría en Europa, que es a lo que iba. Es decir, que al final, a mucha gente, si la dan a elegir, te vas a pasar 20 años en la cárcel o te vas al frente, y en la cárcel, en un puñetero calabozo y maltratado por ser alguien que se ha negado a ir al ejército, pues terminarán muchos de ellos obligados yendo a pegar tiros porque no les queda otra. Que es lo que en los próximos años pretende hacer la Unión Europea. Llevarnos hasta el extremo, aparte de fomentar el nacionalismo, la rusofobia, etcétera, llevarnos a un extremo en el que la elección sea cárcel durante mucho tiempo o ir al frente. Sí, en algunos casos, Fernando, incluso reportes de gente asesinada por el TCC, por la entidad encargada del reclutamiento, con lo cual ni siquiera cárcel o guerra, sino guerra o muerte, ¿verdad? Un detalle, Fernando, algo pasado por alto, los avances hacia el norte. Más al norte, sí, esto importantísimo porque esto ya, evidentemente, una ofensiva sobre Dobropilia con toda la cara de... Eso es lo que vamos a ver. Exactamente, hacia, por un lado, igual que Slovian Kramatorsk, como hacia el otro lado, hacia Dnipro, ¿sí? Efectivamente, lo que están... Va a costar más, por ejemplo, en Kupiansk, tomar Kupiansk y luego desde Kupiansk a Dibrova, porque es todo más... a Dibrova no, a Druzhkivka. Es decir, porque esto que están haciendo los rusos era lo más difícil. Yo aquí no, la verdad es que no lo entiendo muy bien. Había una línea, digamos, de una curva de grandes ciudades, una detrás de otra, prácticamente pegadas, que empezaba en Tores, en New York, Tores, y que luego iba hasta Konstantinivka, sigue por Druzhkivka, hay cosas entre medias también, pero bueno, por señalar solo las grandes. Luego ya va hacia Kramatorsk y a Sloviansk. Todo es un continuo de ciudades, pueblos, prácticamente, ya digo, sin interferencias. Tomar todo esto, a mí me parece de una dificultad enorme, de unos costos enormes en tiempo, material y hombres, y yo hubiera elegido otras cosas. Pero bueno,
ya digo, se eligió esto. Yo, la verdad es que creo que se podían haber hecho otras cosas y haber explotado sectores donde había más opciones. Este sector el sector este de Nueva York y de Torres, es decir, estuvo prácticamente inmóvil durante 2 años y pico. Es decir, esto se movió el año pasado, es en 2024. Antes aquí no había habido grandes cosas. Entonces, a mí personalmente, pues es una opinión personal, es decir, me parece que es hacerlo más difícil. Bueno, pero bueno, en cualquier caso ya digo, Konstantinivka se terminarán tomándola y esto no tiene vuelta atrás. Y efectivamente, al final lo que van a encontrarse es que desde Siversk, desde el este, desde el sureste y por detrás, flanqueando, como bien señalabas tú, hacia el norte y luego ya virando hacia el este, van a encerrar a Sloviansk y Kramatorsk. Luego hablaremos de cosas que ha dicho Putin al respecto y tal. Bien. Y ahora vamos ya sí, a la zona clave. Es decir, y aquí es de la gran sangría. Aquí lo que estamos viendo es que van a ir, la caída de Yulapole, que ya se veía venir, o sea, la cuestión era, de hecho, hablábamos, me acuerdo, creo que el miércoles pasado, cuando hablábamos y decíamos, a ver si suerte y cae en domingo. Es decir, a ver si Yulapole cae en domingo y ya lo contamos en vivo y en directo. Y casi ha caído el sábado, pero bueno, porque ya se sabía. Es decir, era cuestión de, bueno, pues un día u otro. Y efectivamente, Yulapole ha sido clave. Y esto es un desastre. Fijaros que si uno coge Ugledar, que fue tomada a mí me parece que es el punto de inflexión, Ugledar, que fue tomada hace 1 año y 2 meses aproximadamente. A partir de ahí la debacle. Ugledar se había resistido bastante. 3 ofensivas fracasadas de los rusos por hacerlo a lo bruto, frontales, y por fin ya cambian y toman Ugledar porque la toman desde el este y desde el norte también. La cortan la logística y al final cae. Bueno, pues a partir de ahí ha sido un incremento constante. Siempre difícil la búsqueda de ciudades en el territorio ya conquistado. Sí. Fernando, ¿dónde Ugledar? Ugledar, pues, ¿dónde estás? ¿Ves Velika Novosirka? Pues más al sureste, a ver, ¿cómo te lo digo? Y más al sureste. Es que está muy lejos. Lo digo para que la gente lo vea. Sí, Ugledar, es el problema, que siempre es difícil cuando algo ya... A ver, espérate. Bueno, por aquí abajo, en algún lado. No, más lejos. No, decir, acá. Uy, que la distancia, mamita. Acá, claro, es que... acá encontrada. Uf. Ahí, fíjate dónde está Ugledar. Sí. Esto parece poco, pero es muchísimo. Esto es más o menos la misma distancia que hay desde Yulapole hasta Zaporilla capital. Sí. Es decir, es el gran avance, este es el gran desastre. Toman Ugledar y a partir de aquí, poco a poco, se va incrementando la presión y van avanzando más rápido. De hecho, al grupo Vostok, que es el grupo este que está en el sur, le llaman el Expreso de Oriente. ¿Y por qué le llaman el Expreso de Oriente? Pues porque la mayoría de sus componentes vienen del lejano oriente ruso. Aquí hay buriatos, aquí hay yakutos, aquí hay de todos estos. Es decir, por eso le llaman el Expreso del lejano oriente. Porque van muy rápidos, en términos de una guerra de posiciones y de desgaste. Y después la caída de Velika Novosirka, contábamos hace un par de meses, o menos quizá, cómo habían tomado Uspeniska y la línea defensiva que tenían ahí los ucranianos. Bueno, pues más rápidamente aún han tomado toda esta línea. ¿Y por qué es importante esto? Primero, porque Yulapol era el gran centro de defensa de los ucranianos en Zaporilla, en esta zona del este o del oeste, según se mire. Es decir, aquí tenían una línea defensiva utilizando además el río Yachur, yo lo pronuncio fatal, es decir, que pasa más o menos por aquí, desde Yulapole, pum, hasta otra dobrofilia, no la dobrofilia de la que hemos hablado antes, otra, es que se llaman igual, es decir, y aquí hay algo muy importante, que es que han conseguido traspasar ese río Yachur por varias partes, o Gaichur, es decir, y eso quiere decir que ya al flanquear este río, todo esto está superado y el eje que había, porque aquí había un eje,
el eje que había defensivo que iba desde Pokrovsk, no Pokrovsk, que esto es importante, es decir, este es un núcleo ahí arriba, que es otro, es decir, núcleo logístico fundamental, se ve ahí las carreteras tanto hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte, que esto lo van a atacar. De hecho, han tomado Andrivivka hace poco y el siguiente paso va a ser cortar esta carretera que tenemos aquí. Creo que es la no me acuerdo ahora, es que con esto de las carreteras, cortar esta carretera para hacer el mismo modo. P85. ¿Cuál? P85, para hacer. P85. Pues para hacer lo mismo, es decir, cortar la logística por todos lados, envolver Pokrovsk y tomarla. Ese va a ser el siguiente paso. Pero fíjate, porque la línea defensiva que tenían los ucranianos era una línea que iba desde Pokrovsk hacia Ternopil. Ternopil ya están a las puertas, está al lado aquí de la parte roja que hay en Dorofilia y que ha tomado también. Bueno, pues esa línea iba por ahí, pum, 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 hasta Yulapole. Bueno, pues esa línea destrozada completamente. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es fundamental, porque hay una pequeña ciudad, bueno, ciudad mucho decir, pueblecito, que se llama Omelnik. Está desde Yulapole, si sigues más o menos en línea, está hacia el este, hacia el oeste, y cerca de una de las líneas de fortificaciones, Omelnik. Bueno, pues esta ciudad, no sé si la ves por ahí, no está muy lejos, más o menos. Sinceramente no, Fernando. Quizás con el nombre ucraniano aquí. A ver, esto te digo. Sí, un poquito más lejos. Sí, encontrada, listo. Bueno, sí, aquí, Omelnik es un pueblecito, pero fíjate que es otro cruce de carreteras, es decir, vienen del este, hacia el norte, hacia el sur. Esa carretera que va hacia el sur va hacia Orejov, es decir, luego este es un nudo logístico clave. Entonces, esto es el siguiente gran objetivo de los rusos en este sector. Porque si controlan Omelnik, entre Omelnik y Yulapole no hay mucho, hay 4 pueblos que no van a ningún lado. Es decir, ya digo, esto es un pueblo pequeñito. Lo único que las carreteras pasan por allí, que es una aldea. Bueno, pues aquí va a ser fundamental. Y este es el siguiente paso que vamos a ver, el avance de los rusos para tomar Omelnik. Y ya más al norte, esta es la última línea defensiva que tienen aquí. Si seguimos por esta carretera, que es, a ver si me la ponen aquí, porque esto de las carreteras, a ver. Estoy acompañando tu relato, Fernando, sí, con imágenes. La carretera esta, que está en Omelnik hacia el norte, si la sigues, pum, 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 hasta arriba. Bueno, sigues, avanzas, tal, no sé qué, y llega un momento que llegas a Novomikolaivka, que es más grande, sí, al norte. Ese es el último, esa es la última línea defensiva, digamos, prácticamente que les queda a los ucranianos. Luego, ese avance, en el momento que se conquiste Novomikhailivka, en ese momento ya, y en el momento que Omelnik también se conquiste, van a virar, por un lado, los rusos desde el norte hacia el sur, van a tomar Orejov, y a partir de ahí, el siguiente paso es Zaporilla capital, tal cual. Esto lo vamos a ver este año, ¿eh? Y es posible que lleguen incluso en invierno. Ya veremos cómo se desarrolla la situación. Y hay que decir que también en este fin de semana trepidante, tremendo, si nos vamos a Orejov, que es el último gran nudo defensivo en el sur de los ucranianos, en Zaporilla, bueno, pues Orejov también ha habido pequeños avances tácticos en torno a Orejov, tanto en la zona sobre todo o avanzando en trincheras hacia Novoandrivka. Es decir, otra vez está volviendo movimiento y de corte logístico desde el sur. Y luego otra caída que ha habido en este fin de semana, que ya digo, tremendo, de grandes victorias para los rusos, aunque es un sitio pequeño, era un hueso que tienen ahí metido los rusos, y es, si nos vamos ya al Dnieper, en Zaporilla, había aquí una pequeña localidad
en la que los ucranianos habían defendido hasta el final, les habían embolsado, que se llama Stepnohirsk. Bueno, pues esto ha sido definitivamente tomado por los rusos. Ahí se había quedado una bolsa, en fin, se había luchado muchísimo y los rusos se están expandiendo además también hacia el este, o sea, no solo hacia el norte, a partir de ahora se irán avanzando hacia Zaporilla capital, sino también se están expandiendo hacia el este para tomar Palivka, que es una ciudad que está aquí, y luego ya ir hacia Orejov, desde el oeste. O sea que vemos que todo confluye en Orejov y que una vez que se tome Orejov y se hayan tomado todas estas zonas de las que hemos hablado, no queda nada. En Zaporilla, más que Zaporilla capital. Se acabó. Es decir, ahí lo señala muy bien Ezequiel. Efectivamente. No queda nada. Es decir, a este el desastre es completo. Quizás vos de acuerdo conmigo en esto. A este ritmo, más probable la captura de Zaporilla antes que el eje Sloviansk-Kramatorsk. ¿O no, Fernando? El año próximo. Sí, completamente de acuerdo. Sloviansk-Kramatorsk es un eje muy duro. Son ciudades muy grandes. No tan grandes como Zaporilla, pero ya son ciudades de más de 100.000 habitantes. Y eso va a costar. No olvidemos una cosa. Que Donetsk, el gran problema de Donetsk, por eso mis críticas a veces, es que, digamos, bueno, era la zona, Donetsk y Lugansk, pero especialmente Donetsk, la zona más fortificada. Era donde los ucranianos se iban preparando ya desde 2014, es decir, desde hace muchos años. Fortificación tras fortificación, en el campo, en las ciudades. La zona más densamente poblada, desde el punto de vista urbano, también de pueblos, por todos los lados. Es decir, es que era lo más difícil. Era donde los ucranianos habían concentrado la mayor parte de su ejército profesional, de los 260.000 hombres que tenían al principio de la guerra, la mayoría estaban allí. Gente preparada. En términos geoestratégicos, Fernando, ¿cuáles las ventajas y las desventajas de Sloviansk-Kramatorsk, el eje Sloviansk-Kramatorsk, por un lado, y por el otro lado, las ventajas y desventajas de Zaporilla? Si vos, Putin, con la posibilidad de la captura del uno o de la otra, ¿cuál? A ver, si yo fuera Putin, pero yo entiendo que además ahí esto ya no es solo una cuestión militar, sino que pesan los elementos políticos, ¿no? No olvidemos que Donetsk, bueno, es especial para los rusos porque ha sido Donetsk y Lugansk. Lo que pasa es que Lugansk ya está liberada, pero Donetsk es las dos repúblicas independentistas donde empezó la guerra civil ucraniana a partir del 2014, tal, y tienen una connotación especial. Y además porque los ucranianos desde liberar Donetsk es casi se ha convertido casi en un deber absoluto y primordial. Pero desde el punto de vista militar, para mí me parece mucho mejor, mucho más interesante tomar Zaporilla. Es decir, porque ya caerá luego por su propio peso Sloviansk y Kramatorsk. Meterse en el fregado de Sloviansk y Kramatorsk es muy duro. Fíjate lo que estamos... O sea, Konstantinivka la empiezan a atacar antes de verano. Es decir, no me acuerdo ya. Y todavía están en el sur de la ciudad. Tener que tomar toda esa línea es durísimo. Si es que llevan un año y algo, no, desde 2024, sí, a más de año y medio, con lo de Torres, New York y luego Konstantinivka, eso es durísimo. Entonces, yo creo que durísimo porque está todo ahí fortificado, porque allí avanzar 3 metros te cuesta una barbaridad. Yo, sinceramente, explotaría el sector donde estás avanzando más rápidamente y donde se está derrumbando la defensa ucraniana, que es el sector de Zaporilla. Y a partir de ahí, Sloviansk y Kramatorsk, pues bueno, se les presiona, pero yo no intentaría la toma de Sloviansk y Kramatorsk, vamos, bajo ningún concepto. Ahora bien, esto es lo que yo haría, pero no creo que sea lo que vayan a hacer los rusos. Porque hay un componente político que no es el que manda. Pero ya digo, yo explotaría. El sector sur se ha hundido, se está hundiendo. Desde Dnipropetrovsk para abajo, plántate, porque claro, ahora mismo la parte que han conquistado de Dnipropetrovsk es pequeña, ¿no? Un 5%, una cosa así. Pero coge más cacho de Dnipropetrovsk, vete hacia Pavlograd, incluso avanza hacia Dnipro, que lo puedes hacer. Es decir, en el momento que todo esto está avanzando y está cayendo,
ese sector de lejos que mejor está resultando, donde los ucranianos ya no tienen tiempo de hacer líneas defensivas. El otro día seguro que las has mostrado. Las líneas que se están haciendo deprisa y corriendo. Lo presentamos en el mapa porque si no puede aparecer abstracto para alguien sin el seguimiento de esto todos los días. Efectivamente. Aquí se ve muy bien. La pregunta a Fernando la siguiente. ¿Qué mejor en este momento para Rusia? Sí, aquí arriba, un avance hacia el eje defensivo más importante de Donetsk y de la línea defensiva en su conjunto también. El nodo defensivo más importante de Ucrania, debido a que esta línea defensiva participa directamente en la guerra desde 2014. El eje Sloviansk, Kramatorsk, con Konstantinivka aquí abajo, toda una sección, toda tremenda, durísima, urbana muy grande, urbana y muy fortificada. Los rusos podrían acometer esto como parte de sus objetivos más importantes en términos de la guerra iniciada en 2022, la guerra por la captura de Donetsk y Lugansk en primer lugar, sí, después con el agregado de Jersón y Zaporilla. Esto por aquí, o más abajo, ahí, el avance hacia Zaporilla, una ciudad, bueno, mucho más grande, como ciudad única, ¿sí? Como ciudad capital del Oblast de Zaporilla, una ciudad hasta hace no mucho tiempo impensada en el marco de esta guerra. 2 años atrás deliberaban los rusos y deliberaban los ucranianos sobre el Donetsk y Lugansk a partir de los avances de Rusia, a partir de la transformación de este conflicto de un conflicto regional a un conflicto a escala global, en el cual básicamente ya no presenciamos la disputa por territorios ucranianos, sino la disputa entre Rusia estableciendo un límite a los avances de la OTAN e incluso la disputa por un nuevo orden mundial con el ingreso de China en todo esto. Pero por eso entonces, o aquel eje o este avance, hasta hace no mucho impensado, la captura de Zaporilla aquí, y desde aquí la posibilidad de un ataque a otra ciudad capital a orillas del río Dnieper, como Dnipro, y después sí cruzar el Dnieper. Claro, incluso cruzando el Dnieper, efectivamente, claro, hacia Jersón. Si logras sin ni siquiera entrar en Zaporilla, si logras acercarte a Zaporilla y más o menos cercarla, vas a obligar a las tropas que están defendiendo Sloviansk, Kramatorsk y un montón de sitios a que se vayan hacia allá, a las tropas ucranianas, porque van a tener que evitar la debacle. Con lo cual, al final, te puede ser mucho más fácil. La posibilidad claro, de avanzar. Plan claro, es que las unidades que tienes ahora mismo en un sector, que es el único sector que está más o menos tranquilo, entre comillas, lo de tranquilo, pero bueno, que es el de Jersón, es que una vez que cruzas el Dnieper, puedes tomar Jersón desde el este y desde el norte al girar y cruzar el Dnieper también desde la zona que controlan los rusos, desde el sureste. Es decir, ese bocadillo, y luego a partir de ahí ya va a avanzar a Nikolaev, que es la clave. No olvidemos que los rusos ya estuvieron cercando a Nikolaev en el 2022. Lo que pasa es que no se explotó esta zona. Vos de acuerdo conmigo, clarísimo. Para vos mucho más importante en este sentido Zaporilla, pero realizás una aclaración muy buena. El hecho de que para el ruso de a pie, quizás, el análisis geoestratégico de Fernando de que a partir de Zaporilla Rusia puede realizar avances hacia Jersón, hacia eventualmente Odessa, establecer una cabeza de puente al otro lado del río Dnieper, responder de alguna manera a esta confrontación global en el territorio de Ucrania, quizás para un ruso de a pie eso no aparezca tan claro como la captura de Sloviansk y Kramatorsk, ciudades simbólicas en el marco de la guerra iniciada en 2014. Esa es tu lectura, ¿verdad, Fernando? Sí, para ellos es un poco es el todo detonante. Es decir, son las dos zonas que resisten la imposición de los ucranianos de eliminar la lengua rusa y de una serie de prohibiciones más. Y entonces, claro,
para ellos es obligado tomar estas ciudades, porque además es verdad que una vez que tomas Liubliana y Kramatorsk, ya lo que queda de Donetsk es poquito y no hay nada, y el avance también sería muy fácil más allá de Liubliana y Kramatorsk hacia el oeste. O sea que ahí clarísimo. Pero yo pues de los que pienso que si al final sigues abundando y sigues machacando en la zona donde ahora mismo se está derrumbando las defensas ucranianas, que es en el sur, al final te va a costar mucho menos tomar Liubliana y Kramatorsk cuando ya el ejército ucraniano esté mucho más masacrado, más deshecho, y además tengan que retirar unidades de Donetsk porque van a tener que necesitarlas para salvar como sea el desastre que tienen aquí montado. Yo lo haría, pero ya digo, ojo, hay que ponerse la mentalidad ya no solo de un ruso de a pie, sino del mismo Putin. Me explico. Es decir, un ejemplo que todo el mundo va a comprender. Kiev, la capital de Ucrania. Claro, es la capital de Ucrania y dices, bueno, pues aparte que los rusos no son dados a hacer este tipo de barbaridades, pero bueno, ¿y por qué no arrasamos Kiev, por ejemplo? Esto pues sería un desastre tremendo, el gobierno tendría que irse de Kiev, bueno, migración de 2 millones de personas deprisa y corriendo y tal, bueno, una cosa, ¿por qué no lo arrasamos? Aparte de que matarían muchos civiles y que no están por esa labor, pero imaginemos que no, que vale, que matamos muchos civiles y tal, pues porque no pueden arrasar Kiev. ¿Por qué no pueden arrasar Kiev? Porque es su capital histórica. La capital histórica donde nace Rusia, donde nacen los Rus de Kiev. Es decir, ahí ya entran factores emocionales, nacionalistas, ambientales. Es que la Rusia se crea inicialmente con los varegos, con los suecos, es decir, con vikingos suecos que bajan por los ríos, luego se van a eslavizar y van a fundar el primer gran reino ruso, eslavo, con capital en Kiev. No puede hacerlo. Es decir, es como bombardearse, como si, yo qué sé, es decir, los ingleses tuvieran una guerra civil y tuvieran que bombardear Londres o algo así. Pues no, es decir, no. O un bombardeo de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Madrid, una cosa así. Para nosotros quizás desde aquí no del todo entendible. Por eso tantas veces, Fernando, nuestro reclamo de alguna manera a Putin, ¿por qué no acometió con toda la fuerza posible de Rusia antes, incluso con la cuestión de la infraestructura estratégica? ¿Por qué no realizó ataques contra la infraestructura estratégica antes? De hecho, en algún momento comenzó, vos lo recordarás, Fernando, generó un apagón de toda Ucrania 2 años atrás. Abandonó los ataques a la infraestructura energética, una cosa inentendible desde el punto de vista militar. Hay también cuestiones políticas y cuestiones mafiosas, me explico. Es decir, hay intereses no sé cómo estarán ahora, de oligarcas que seguían comerciando con Occidente, pero aquí siempre hay mucha hipocresía. O sea, quiero decir que la Unión Europea dice, no, Rusia y tal, pero luego estaba haciendo negocios con los rusos. Bueno, ha seguido haciéndolo con el tema del gas, etcétera, aunque digan que no. Bueno, pues había oligarcas muy poderosos a los que Putin no les podía meter mano, porque forman parte, digamos, de la base de poder de Putin, que estaban haciendo negocios, que creo que era, no me acuerdo si era con el titanio, con otro tipo de cosas, a través de Ucrania, con empresas occidentales. Entonces tampoco podían. O sea, aquí la gente piensa, y esto es una de las tonterías que se cuentan en los medios de comunicación occidentales, de que Putin es el poder absoluto. Vamos, el emperador Palpatine de la Guerra de las Galaxias no mandaba nada en comparación con Putin. Que no es verdad. Es decir, Putin sí, manda mucho, pero tiene que hacer equilibrios entre todo el establishment que le apoya. De hecho, ahora mismo, que ha pisado, digamos, el acelerador un poco y está siendo más duro en la guerra, tiene en parte que ver con que la mayoría de ese sector, de ese establishment, de esa élite del Kremlin, está por las tesis duras. Es decir, entonces, claro, tampoco le puede decir que no. Dice, no, bueno, ahora soy más blandito y tal, teniendo la mayor parte del Kremlin en contra. No, quiero decir, él tiene que hacer, y lo hace muy bien, manejar esos equilibrios, porque no tiene poder absoluto. No nos engañemos, que no es un monarca absoluto del siglo XVIII. Es decir, que Putin tiene también sus limitaciones y tiene que jugar con ellas, como todo el mundo, como tiene que jugar Trump en Estados Unidos o como tiene que jugar Xi Jinping, aunque no lo veamos más claro, porque son más opacos, en China.
Es decir, nadie tiene el poder absoluto y tienes que contentar a las diferentes élites que sustentan tu poder. Esto es así en todos los sitios. Entonces, esa es una de las razones. Por ejemplo, otra es que tampoco podían bombardear, como están haciendo ahora, las instalaciones gasísticas y los depósitos de gas. ¿Por qué? Porque los ucranianos todavía no habían hecho la tontería de decir, pues ahora suspendemos el tránsito de gas ruso hacia Europa. Ese gas iba a Hungría, iba a Eslovaquia. La Unión Europea hizo la vista gorda, bueno, hizo la vista gorda, no dijo, bueno, vale, que llegue, porque si no esta gente se queda sin gas. Bueno, pues hasta que los ucranianos no hicieron la tontería de cortar ese gasoducto y volarlo, pues los rusos no podían hacerlo. Sí, recién presentaba estas imágenes, Fernando, difundidas por las Fuerzas Armadas rusas el día de hoy. Estos los combates en Kupiansk. Este es el nivel de enfrentamiento, ¿sí? Casa por casa, combate cuerpo a cuerpo, drones. Esta es la situación actual de disputa de Kupiansk. Fernando, entonces, quizás, sí. Adelante. No, simplemente decir que tenemos un invierno que va a ser clave. Es decir, a finales de marzo ya veremos. Entonces, pero este invierno va a ser clave en todos los aspectos, porque no ya por la derrota solo de Ucrania, sino por la derrota de Europa, la respuesta que va de Europa, que yo creo que va a ser incrementar la presión sobre Rusia y la posibilidad de generar una escalada a base de incidentes de todo tipo y condición, porque los rusos ya creo que tienen una cosa muy clara. A ver, esto es discutible, como todo, pero aunque Putin no lo diga, bueno, lo ha dicho de alguna manera. Ya ha dicho en su momento, también dijo que Odessa era una ciudad rusa, con lo cual se entiende que Odessa, de una manera o de otra, va a acabar en manos rusas. Es decir, estamos viendo cómo se han incrementado los ataques sobre el puerto de Odessa y los puertos en torno a Odessa, como los que están en el Danubio, que no me acuerdo ahora, pero ahora te los digo, porque nunca me acuerdo. Reni y el otro. Isium, si no recuerdo mal el nombre. Silivio o algo así, una cosa de estas. Es decir, es que es verdad, que nombres, joder. A ver, espera, te lo digo ahora, que lo busco por aquí. Ismail. Dos puertos muy importantes que, como contábamos hace ya varias semanas, están machacando los rusos, se han cortado la logística desde Rumanía directa que entraba por ahí, por estos puertos, y iba hacia Odessa y tal, y luego hacia el Riva. Muy importante. Bueno, pues esto lo están machacando y ahora mismo esa logística por ahí está cortada. Tienen que dar un... Fernando, tienen que hacer para redondear el análisis militar, ¿qué tal si presentamos el corolario político de todo esto? Porque establecemos el foco en lo militar no por un fetiche militar. No, porque las guerras, los militares... Claro. Todo esto está determinando el escenario político y en la propia Rusia ya generó, por ejemplo, el día de ayer, la declaración abierta, sin filtros, de algo, por cierto, anticipado aquí varias veces por Fernando, por Juan Antonio y por mí, el hecho de que Rusia, en esta situación militar, ya no debe participar en negociaciones ni establecer relaciones mediadas por Estados Unidos, ni presentar ofertas de rendición, ya puede conquistar militarmente todos sus objetivos, y Putin lo presentaba ayer de esta manera en una reunión con el comando militar. Atención. На Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу. Условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины. Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Я говорил об этом уже год назад, выступая в Министерстве иностранных дел. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые
который мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований из занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Más que el agua, no sé. Es decir, acero. Es decir, me da igual lo que acuerde Trump con Zelensky, con los europeos, con los marcianos, con los extraterrestres, con el emperador Palpatine, da igual. Es decir, esto se va va, puesto que los ucranianos no quieren llegar a un acuerdo negociado, esto es un poco retórico y tal, porque sabe que no es posible, es decir, porque son posturas irreconciliables, es que ninguno de los dos puede ceder, con lo cual esto se tiene que resolver por la vía militar. Bueno, pues lo dice, es decir, la vía por la cual negociaremos el tema de la salida de los ucranianos de los territorios que ocupan de Zaporilla, de Gerson, de Donetsk, un 0,5% de Lugansk, será cero, o sea, nada. No vamos ya a hacer nada. No vamos a hablar sobre estabilizar la línea del frente. No. Esto va a acabar por la vía militar. Es que no puede ser más claro Putin. Y no tiene sentido para ellos. O sea, vas ganando, les estás destrozando, vas a recuperar esos territorios y te vas a quedar con más. Y no es tanto el quedarse con territorios como... Lo importante aquí no es el tema de quedarse con territorios, más allá de los que constitucionalmente ya están dentro de Rusia. Aquí la cuestión es que tienen que destruir a Ucrania. Esto es que es muy duro decirlo, pero es así. Cuando digo destruir a Ucrania, no quiere decir dejarlo como Palestina, como lo que están haciendo los israelíes, un solar. Destruir a Ucrania como Estado significa que lo que quede no pueda servir para que los europeos los rearmen y vuelvan otra vez dentro de 5 o 10 años a tener una nueva guerra. Luego, lo que quede de Ucrania, que tiene que ser un Estado fallido, inviable, subvencionado por los europeos a costa de nuestros bolsillos y que no suponga un peligro para Rusia. Luego, olvídense, es que lo que es inaceptable para la parte ucraniana, para los europeos, porque lo que va a quedar de Ucrania va a ser, no olvidemos que es, no tienen que estar en la OTAN, lo que dijo desde el principio de la operación militar especial, no tienen que estar en la OTAN, tienen que ser neutrales y por supuesto no tener armas nucleares, claro. Es decir, tenemos que desmilitarizar, es decir, el ejército que quede de Ucrania, poco menos que testimonial, un ejército para guardar las fronteras y poco más, sin capacidades misilísticas de ningún tipo, es decir, además tenemos que desnazificar, ¿y esto cómo se entiende? Pues que toda la élite que gobierna Ucrania y los grupos de batallones más nazis o neonazis como el batallón Azov, bueno, regimiento, eso tiene que desaparecer. Y eso quiere decir que me los cargaré, que al final estos tendrán que acabar o en Europa o en un juicio equivalente, ya lo han dicho, al de Nuremberg, que le harán los rusos a todos estos cabecillas, que pillen. Es decir, esto, si es que lo ha dicho y lo ha repetido 200.000 veces. Entonces, bueno, es que no queda otra. Es decir, se va a resolver por la vía militar. El problema, y esto es lo que aquí es discutible, es si esto va a tener una segunda parte, que probablemente la tenga. ¿A qué me refiero con esto de la segunda parte? O si quieres, vamos luego. Paciencia, Fernando. Paciencia. Que es la madre de la ciencia. Vamos a presentar la situación al otro lado de este conflicto con una pequeña introducción. Trump generó un plan de paz de 28 puntos con prácticamente todos los puntos establecidos por Rusia como condiciones, pero con algunas cuestiones todavía inaceptables, como por ejemplo la idea de la continuidad de las Fuerzas Armadas ucranianas. En el primer borrador, según este plan, Ucrania podría en el futuro generar fuerzas armadas de 650.000 hombres, en el segundo borrador de 850.000. Bueno, todo esto representa
una sandez, una estupidez. Sobre esa base, Zelensky generó un plan de 20 puntos, siempre robando alguito para, ¿no? Como siempre algo metido en el bolsillo. Zelensky, 8 puntos menos, un plan todavía más delirante, todavía menos aceptable por Rusia. Y para presentar este plan, si no recuerdo mal, participaron en la elaboración de este plan Vitkov y Krushner, los enviados de Estados Unidos. Para presentar este plan primero en Estados Unidos, Zelensky el día de ayer realizó un viaje a los Estados Unidos con una escala en Canadá, una escala en la cual, por cierto, participó en un encuentro con el primer ministro canadiense. No lo vamos a presentar eso por intrascendente. Hoy, el día de hoy, el señor Zelensky desembarcó, las imágenes, embarcó en Miami. En remera de mangas cortas. Sí, bajando en plan James Bond. Me llamo James Bond. Me llamo Zelensky. Calor, Vladimir. Ciudad de Zelensky. La recepción por parte, a ver, una vez más, importante. de su 3 personas, ni siquiera este señor que hay aquí, yo creo, a ver, tampoco estoy seguro, pero yo creo que es un militar ucraniano. Es decir, que ni siquiera como la vez anterior que sacó a la tripulación del avión para saludarlos, como si fueran allí. Yo creo que ya ni siquiera se ha dignado a salir el piloto para ponerse allí también, como llevan uniforme, es decir, para hacer el paripé. Esto es patético. El militar con la banderita ucraniana en el hombro, Fernando, acá. Sí, claro. Sí. Pues este seguramente es el agregado de la embajada militar, no sé, me lo estoy inventando, de Ucrania en Estados Unidos, que le han dicho, vete para allá. Es decir, pero vamos, es patético. Ni un solo norteamericano para recibirle. 0. Interesantemente, Trump determinó que el encuentro sea realizado en Miami, en su residencia de Mar-a-Lago, y no en Washington, en la Casa Blanca. Por eso Zelensky desembarcó en Miami. Y aquí el momento, imágenes de hace minutos, la llegada de Zelensky a la residencia de Mar-a-Lago. Estoy echando aquí un vistazo, estoy partiendo de risa. En Palm Beach, Florida, Palm Beach, o la playa de las Palmas, o la playa de la Palma, esa es la traducción de Palm Beach. Sí. Bueno, ahí hablando Trump como siempre. Tenemos que hacer un trato, demasiada gente muriendo. Queremos hacer un trato, queremos acabar esto. Bueno, siempre Trump respondiendo improvisadamente. Muy malo el audio. Vamos, es que nos cuenta la misma cantinela. Sí, lo de siempre. Lo de siempre. Y la cara de Zelensky como diciendo... Bueno, antes de esto, vamos a presentar más imágenes como regalito por ahí, de bienvenida. Acabo de ver que Trump le ha dicho a los periodistas, iros a tomar algo, a comer por ahí, que esto va para rato. Bueno, esta es la recepción de Trump a través de una entrevista el día de ayer en Político. Trump a Político, medio, por cierto, antirruso hasta el tuétano. Sí. Zelensky no tiene nada hasta que yo lo apruebe. Los comentarios de Trump se producen antes de su reunión del domingo, hoy, quien traerá consigo un nuevo plan de 20 puntos, y aquí lo dicho por Trump. Trump se mostró tibio ante la última propuesta de Zelensky, sin prisa por respaldar la propuesta del presidente ucraniano. No tiene nada hasta que yo lo apruebe, dijo Trump. Así que veremos qué tiene. Esta es la recepción sumada a la acción de la Oficina Anticorrupción, la NABU, en Ucrania el mismo día de su partida contra parlamentarios de su partido por un nuevo escándalo de corrupción. Oficina de corrupción creada y controlada por Estados Unidos, por lo cual también... ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad, ¿eh? ¿Qué cosas tiene la vida? ¡Ay, señor!
Pues evidentemente, como tú bien señalas, es decir, presionándole a través de la NABU y metiéndole mano a la corrupción de sus parlamentarios. Y bueno, aquí en la cena esta, pues eso, Zelensky no tiene nada que hacer. Bueno, cena, comida, lo que fuera. Es decir, da igual. Lo acaba de dejar bien claro Trump. Es decir, no, si este hombre no tiene nada hasta que yo lo apruebe. Es decir, el que manda soy yo. Lo que diga Zelensky me da absolutamente igual. Si me conviene, acá bromeando, le haré caso. Si no, Trump, acá bromeando Trump. Acá con los periodistas bromeando. A ver, un segundo. A ver. Are you okay? Is everyone fine? Margot, if you would, I think you could sit outside. Está todo el mundo bien, todos en su lugar. Pueden esperarnos afuera o si quieren les podemos dar algo de comida o lo considerarían un soborno. Y por eso entonces tendrían que sí o sí escribir una mala historia sobre lo que sucedió aquí, una crítica de lo sucedido. ¿Quieren algo de comer, muchachos? Dice, sí, quieren. Bueno, y llama a Margot, la jefa de ceremonial. Llévenlos afuera y denles algo de comer. Algo de picar, hay unos pinchitos. Es decir, bueno. Ahí sentados, desde la punta para acá, Fernando. Krushner, el yerno. Bitkov, su amigote de los Marco Rubio. Sí, de Miami, un magnate de inmobiliario de Miami, Bitkov, Marco Rubio, Trump, Hegseth. Y un militar. Un oficial, un militar. Y acá a la derecha no recuerdo el nombre de este señor calvo. Me suena mucho, sí. Sí, pero uno sí, es alguien bastante antirruso, sí. Bien. Quiero decir, bueno, si es que da igual lo que salga de aquí. Si esto todo es, sabes que yo sostengo la tesis de que todo esto es paripé, que lo que hace que es Trump y Putin, por razones distintas, se gana el tiempo. Y lo que va a hacer Trump, bueno, ahora le presentará un plan Zelensky que va a ser inaceptable para los rusos, con lo cual pues le está brindando la posibilidad a Trump de decir, bueno, pues es que esto no va a ningún lado. Desde este plan, si es que lo que usted propone ya lo han dicho que no, antes los rusos. Entonces, bueno, seguiremos con todos estos rollos de reuniones y tal, como hasta ahora, que no van a ningún sitio, hasta que la situación sea lo suficientemente clara, que ya haya caído prácticamente Zelensky, los rusos hayan avanzado este invierno de una manera contundente y que se pueda presentar Trump diciéndole a los que le importan, que son a sus propios políticos, a los demócratas, pero sobre todo a los republicanos no trumpistas, belicistas, que están a favor de la guerra, diciendo, señores, se acabó. Esto ya no tiene más recorrido. Aquí, Fernando, alguito más sobre la recepción de Trump a Zelensky. Minutos antes de su llegada, publicación de Trump en su red social Truth. Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, hoy a la 1, con el presidente de Ucrania, Zelensky. La reunión tendrá lugar en el comedor principal de Mar-a-Lago. Se invita a la prensa. Otro mensajito más antes de la reunión con este enano, el pulgón verde, como lo llama Juan Antonio. Yo realicé una conversación telefónica con la persona importante en esta cuestión, la contraparte en la negociación, el señor Vladimir Putin. Y esto, por cierto, confirmado por... Te acaban de puentear. Es decir, mira, no, es que justo cuando venías para acá a contarme estas tonterías, ya he hablado con Putin y ya hemos acordado más o menos que te vamos a dar un par de tortas. Es decir, y ya veremos por dónde sale luego Trump, porque bueno, Trump puede contar cualquier cosa, pero esto, ya digo, al 100%, de aquí no va a salir nada. Quiero decir, vamos, puede que se sirva para Trump para decir, no, es que Zelensky es un intransigente, estas propuestas no van a ningún lado. O directamente dirá, bueno, pues ya se las presentaré a Putin, Putin seguro que va a decir que no, y tal, no sé qué, y seguir mareando la perdiz, seguir dándole vueltas a la cosa y haciendo reuniones y reuniones y más reuniones, que se reúnan
venga, otra vez, han estado reuniéndose esta semana pasada, los rusos han ido y los ucranianos a reunirse a Florida con diferentes delegaciones con los norteamericanos, bueno, pues para seguir, dale que te pegó hablando. Pero no olvidemos que a lo que le interesa, desde el principio, lo que le interesa a Trump es restablecer las relaciones comerciales que le son vitales con Rusia. Con lo cual, es el objetivo final, y si tiene que alargar los tiempos porque tiene mucha oposición interna, que es el gran problema de Trump, que tiene a la mayoría de los políticos son contrarios a esto, los demócratas y la mayoría del partido republicano, los que no son trumpistas, que son la mayoría, es decir, pues ese es el problema que tiene. Entonces tiene que hacer una política de hechos consumados, donde presente una situación que hasta los republicanos más recalcitrantes, favorables a atacar a Rusia y más rusófobos, tengan que rendirse y decir, bueno, pues vale, de acuerdo, ya no hay más que hacer aquí. Esto es un poco a lo que está jugando Trump. Y de paso, me distancio de los europeos. Les echo todas las culpas posibles y además les voy a apretar más las tuercas, que es lo que está haciendo. Por aquí, Fernando, la prensa en este momento está recogiendo el movimiento de labios de Zelensky de incomodidad en el momento en el cual Trump va a responder a la pregunta de si realizaría una reunión con Putin pronto. Y atención, bueno, va a responder Trump, depende, tal vez sí, tal vez no. Atención a la cara de Zelensky. Ahí. Va a encontrarse pronto de nuevo con Putin, y ya Zelensky clavando la mirada en la periodista sin mucho amor. Depende. La carucha de Zelensky. Bueno, está ahora mismo tiene el reloj TikTok diciendo cuánto tiempo me queda antes de que me corten la cabeza. A ver, tiene una cara de cordero degollado. Un movimiento involuntario del labio, ahí, acá, como ahora, ahí. Sí, de incomodidad, y diciendo que, bueno, y viendo que es que está jugando, como diría Trump, sus últimas cartas, que no son cartas ganadoras, son cartas perdedoras. Es que no olvidemos, es decir, si es que el problema está en que el que va ganando una guerra, la que sea, en este caso la guerra de Ucrania, la guerra, nunca lo olvidemos, la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, no es solo la guerra de Ucrania, y el que la va ganando es Rusia, con lo cual estas negociaciones son absolutamente absurdas. Si es que es el que gana y que impone. En todo caso, la negociación tenía que ser solo entre Trump y Putin, y luego, pues, porque no olvidemos, en última instancia es Trump quien mueve Estados Unidos, el que mueve los hilos de Ucrania, y ya está. Y lo que opina Zelensky es absolutamente irrelevante. Pero bueno, por eso pero tiene que hacer estos paripés porque así alarga el tiempo, pero ya digo, es que Rusia va ganando, con lo cual no le puedes imponer nada a Rusia. A la potencia que va ganando la guerra y que la va a ganar, sí o sí, no le puedes poner condiciones. Si es que es así, de claro. Entonces, bueno, pues todo esto no va a ningún lado. Y como ya hemos visto antes con Putin, pues esto se vería. Y vamos a ver, porque si la presión continúa, cada vez son más los que dentro de Rusia opinan que, a ver, ahora mismo la inmensa mayoría de la población rusa está a favor de Putin, dicho así de forma muy general, pero cada vez son más, y también en los círculos políticos, los que piensan que hay que ser mucho más duros con los ucranianos en todos los aspectos, y que incluso que Ucrania debe desaparecer prácticamente del mapa, o que se debe quedar la cosa en la zona del Lvov, es decir, de Galicia, de Volhynia y tal, y poco más, Ivano-Frankivsk y tal, y el resto tiene que pasar a manos rusas. O sea, que lo que tiene que dar es una cosa testimonial como estado tapón y punto. Es decir, pero
pero no Fernando, le puedes. O sea, de último momento, de todas maneras, efectivamente todo esto, una telenovela, no más que eso. sí, sí. De último momento, la conferencia de prensa A entre ver. ambos después de esta reunión con lo siguiente dicho, un pedacito muy cortito. And our meeting was excellent. We covered. Nuestro encuentro fue excelente, cubrimos. Somebody would say 95%. I don't know what percent, but we. Alguien podría decir 95% de las cuestiones, aunque no puedo decir exactamente cuánto. Made a lot of progress on ending that war, which is. Hicimos muchísimos avances para finalizar esa guerra que Really certainly the most deadly war since World War II, probably the biggest war since World War II. Que es una de las guerras más mortales, es la Segunda Guerra Mundial, bueno, y los 8.000 soldados, bueno, ya está ahí. Ya, esto ya No, es cansino, joder, con lo de... 95%, la semana pasada 90, esta semana 95, Fernando. En la próxima, el 99%. Pero claro, es que tú miras la cara de Zelensky. Pues la cara de Zelensky no tiene cara de haber triunfado. Es decir, esto es no decir nada. Esto es decir, ¿qué he hecho? ¿Apretar las tuercas a Zelensky para que haga lo que yo quiera? Y entonces sí, claro, van a concederle todo a los rusos, por eso estamos al 95%. Nos falta esto. O, es decir, esto no es decir nada. O al revés, es que vamos a apretarle las tuercas a los rusos para que cedan en... Esto que ha dicho Trump es como no decir nada. Es algo completamente vacío. Pero vamos, que es más de lo mismo, más teatro, más paripé, si acaso más presión para los ucranianos y para Zelensky, para que accedan a las demandas rusas y poco más. Es decir, pero ya digo, yo soy de los que opino que al final esto va a tener una resolución, bueno, por supuesto, va a tener una resolución militar y es posible que haya una segunda vuelta, digamos. Porque el problema aquí ya no es tanto solo, bueno, no es solo Ucrania, que bastante. El problema es que Ucrania está ya tan enfrentada a Rusia que también es una guerra existencial en el sentido de que, vale, hay una parte de Ucrania, la parte rusófona y demás, que es reciclable y que la podremos incorporar, pero hay una parte que es imposible de reincorporar, con lo cual, lo que voy a decir yo, que sé que suena muy duro, pero es que el mundo es duro, injusto y como se quiera, habrá que destruirla. Tal cual. Porque si no tendremos una quinta columna, bueno, una quinta columna no, tendremos una gente dispuesta a hacer la guerra a Rusia constantemente y que va a ser agitada permanentemente por los europeos. Esto no puede quedar inconcluso. Es decir, habrá que acabar con la tarea sí o sí. Y yo creo que eso va a ser, puede que haya una pausa, puede que, pero inevitablemente Ucrania tiene que desaparecer. Esto es así. A ver, yo creo que Putin ya va entrando cada vez más en esa línea, aunque todavía no ha entrado, pero se va acercando. El hecho de bombardear Kiev hace un par de noches, me parece que fue, bombardeos tremendos sobre Kiev, sobre las instalaciones eléctricas de Kiev, la capital, medio Kiev sin luz, etcétera, con más frío, lo que venimos hablando del tiempo. ¿Qué va a provocar esto en invierno cuando ya prácticamente Kiev se quede sin electricidad? No olvidemos, antes de la guerra 2,5 millones de habitantes. Pues una ida masiva. Esto es una manera de hacer, hay que llamar a las cosas por su nombre, una limpieza étnica suave. Es decir, no te echo, pero genero las condiciones para que te vayas. Dicho de otra manera. Bueno, esto no se ha hecho, quiero decir, a ver, cuando uno gana una guerra, no podemos ir a la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos, o a la Primera, me da igual, pero por utilizar grandes guerras. En la Primera Guerra Mundial hubo traslado de poblaciones, tal cual, y la Segunda. Es decir, no olvidemos un caso, poner un caso muy conocido. Silesia forma parte de Alemania. Alemania pierde. Se crea o se recompone una nueva Polonia, con cachos distintos, y se le quitan unos cachos a Alemania, entre ellos Silesia, que pasa a formar parte de Polonia. Silesia era la población alemana, histórica. ¿Qué se hace con la población alemana de Silesia? Se la deporta a Alemania, punto. Se acabó. Esto, es decir, nos puede gustar, podemos estar a favor o en contra, pero se ha hecho siempre. Quiero decir, y nadie protestó en ese momento porque los ganadores, que eran los aliados, estaban de acuerdo. La Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos estaban de acuerdo, con lo cual es que los perdedores no tienen nada que decir.
Ese es el problema. En todas las guerras, para el perdedor, claro. El perdedor no tiene nada que decir. Entonces, bueno, esto es así. Es que tenemos un concepto hollywoodiense de las guerras que no puede ser. Sin dudas, sin dudas. Fernando, querido, Sí. algunas cuestiones en esta parte final. Bueno, primero deberíamos comenzar a propósito de anuncios y de declaraciones rimbombantes. Debemos realizar el anuncio de las novedades en el canal para el año próximo, porque efectivamente vamos a generar un canal en Patreon o Patreon en inglés como consecuencia de la creciente censura y de la imposibilidad de presentar, por ejemplo, cosas como las dichas recién por Fernando, pero en mayor profundidad, los resultados de esta guerra, lo que va a comenzar de aquí en adelante, las consecuencias. Bueno, todo eso aquí no lo podemos presentar. La censura no solamente en YouTube, sino incluso en la Unión Europea, con cada vez más analistas directamente cancelados, con el bloqueo de sus cuentas bancarias, con listas de sanciones, etcétera, etcétera. Por eso vamos a generar un canal en paralelo, naturalmente, sin abandonar nuestro trabajo. Aquí vamos a realizar en ese canal análisis imposibles por otros medios, lo vamos a presentar ahí. Lo que no podemos presentar en otros lugares, Fernando va a participar en esto a menudo. Y en ese canal también vamos a realizar una selección de lo que para nosotros aparece como lo más interesante del análisis geopolítico, geoeconómico, geoestratégico de otros analistas en el mundo, ¿sí? Por sobre todas las cosas, de gente hablando en otros idiomas, ¿sí? Y nosotros vamos a reaccionar a esos análisis, vamos a realizar comentarios, vamos a realizar un análisis de las perspectivas de los geoestrategas más importantes del mundo, como por ejemplo, Fernando, algo charlado entre ayer y hoy entre nosotros, como el señor Sergei Karaganov, uno de los geoestrategas más importantes del mundo, asesor de Putin, con una entrevista espectacular brindada el día de ayer. No la podemos presentar aquí porque deliberan sobre la disuasión nuclear, la posibilidad de un enfrentamiento nuclear y un montón de cosas muy difíciles. Nosotros eso lo vamos a presentar desde el año próximo por Patreon, como así también otras reacciones a otras cosas, incluso tal vez, ¿por qué no? Cine, Fernando, cine geopolítico, y nosotros reaccionando. Claro. Vamos a presentar un montón de cosas todas las semanas allí también en paralelo. Acompáñennos apenas comencemos este canal, acompáñennos porque eso determina la posibilidad de la continuidad de nuestro trabajo, tanto allí como aquí en YouTube. Y naturalmente, si generamos la suficiente cantidad de suscripciones en Patreon, ¿por qué no? ¿Por qué no? Quizás con 500 suscriptores en Patreon podríamos incluso reactivar DMP por ese medio, ¿sí? Ya que lamentablemente por YouTube no podemos generar los ingresos suficientes para nuestro canal hermano DMP, podríamos tal vez reactivarlo si generásemos alrededor de 500 suscripciones en Patreon, ¿sí? Para los amantes de DMP, para quienes quieren a DMP de vuelta, bueno, esa la manera. Fernando. No, una cosa, añadir una cosa más, es que hablando estos días, además es verdad, es decir, hablando estos días con amigos que están también youtubers y tal, estas cosas, con gente que no está metida, digamos, directamente en YouTube y tal, pero que bueno, digamos, son disidentes de la línea oficial que marca la Unión Europea y los grandes medios de comunicación, etcétera, pues todos coincidíamos en que desgraciadamente esto irá peor, esto casi seguro, que en plataformas como la que estamos cada vez va a ser más difícil y que llegará un momento muy probablemente
en que directamente a todos nos van a eliminar, con lo cual hay que ir buscando un plan B para poder seguir informando, porque esto es más que dudoso que se pueda hacer durante todo el año que viene. De hecho, justamente en el vídeo que comentaba de la entrevista a Karaganov, hay un momento que sale en el vídeo diciendo, perdón, me han censurado 7 segundos que no puedo poner, que sepan que aquí hay una frase de algo de lo que habla Karaganov, con unas declaraciones muy duras, durísimas, que bueno, que se lo han censurado. Es decir, y estamos hablando de gente ya, pues bueno, o sea, que es que no nos queda más remedio que empezar a buscar planes B, planes C, planes H, porque bueno, la cosa cada vez se pone más difícil. Sobre todo este tipo de medidas de corte de cuentas que ya venían. Y cosas que, además, que es que aquí, si las decimos, directamente seríamos censurados. Es decir, no pasarían. Hay temas que aquí, tanto Ezequiel como yo, como Juan Antonio, como otros, sabemos que no podemos decir o expresarlas de una determinada manera, porque si lo hacemos así, esto no va a salir. Es decir, ese programa se lo van a cargar inmediatamente. Bueno, creo que ¿cuántos programas ya desmonetizados y cuántos bloqueados? Pero en algún caso, además de eso, Fernando, vamos a poder presentar ahí también cuestiones no presentables por aquí debido a los derechos de autor, ¿sí? Debido al copyright, como por ejemplo extractos de películas, series, cuestiones ligadas a la televisión. Sí. Bueno, vamos a poder reaccionar a todo eso para, bueno, la audiencia de nuestros seguidores en Patreon sin problemas con respecto a los derechos de autor. Así que apenas comencemos el año, vamos a comenzar con esto. Por favor, acompáñennos en esta nueva apuesta, confiando en ustedes, demoledores y demoledoras. Por otro lado, Fernando, el otro anuncio, básicamente el cambio de día de tu programa, ¿sí? Sí. Y del de Juan Antonio. Fernando va a realizar su programa los días lunes por la noche, como siempre, a las 9 de la noche. Y Juan Antonio Aguilar los días martes a las 9, o lo recuerdo al revés. Fernando, ¿lo estoy recordando al revés? No, yo creo, yo soy a las 9, creo. ¿Y Juan Antonio a qué hora? No, el lunes o el martes. No. Los dos, no. Yo voy, creo que el lunes, espérate. Por eso, y creo que Juan Antonio el martes. Correcto, recordaba bien. No, hoy fue el martes y el lunes. Ya me estoy yo, joder, ya no estoy seguro. ¿Quién va el martes si no y quién va el lunes? Al revés. Qué tonto. A ver, yo el martes entonces. Y Juan Antonio el lunes. Y Juan Antonio el lunes. Perdón, demoledor. Qué poco serio, qué poco profesional. Sí, lo mío. El lunes, si no recuerdo mal, Fernando, y el martes Juan Antonio, o al revés, el martes Juan Antonio y el lunes. Bueno, somos como los reyes. Como siempre, es el día para el programa de ellos. Después, las charlas entre nosotros, como siempre, miércoles, viernes y domingo, eso igual de ahora. Esto, como lo de los Reyes Católicos, tanto monta tanto Juan Antonio en este caso como Fernando. Es decir, que el lunes o el martes no veis, tú lo enchufas el lunes y lo enchufas el martes y un día sale uno, un día sale otro, ya está, así de fácil. Bueno, he de recordar una cosa, con respecto a lo dicho anteriormente y tal, todos sabemos que estamos en 28 de diciembre, no digo más, pero bueno, continuemos. No, bueno, acá ya confirmado, Fernando, los lunes Juan Antonio y vos los martes, querido Fernando. Vale. Lo que sí, ahora, claro, el programa de Fernando en él va a presentar básicamente la perspectiva de la OTAN, de la Unión Europea. Sí. Claro, por el cambio de bando, este anuncio de Fernando. ¿Algún comentario al respecto, Fernando? Sobre... Efectivamente, aparte de recordar nuevamente que estamos en el 28 de diciembre, pero bueno, sí, claro, esto lo hemos hecho, no vamos juntos Juan Antonio y yo, porque claro, yo al haberme pasado al bando contrario, si estamos juntos acabamos a tortas, entonces cada uno tiene que estar un día distinto para evitar roces, pero bien, estará bien porque se podrán confrontar puntos de vista opuestos. Juan Antonio dirá los que él piensa y yo diré los que piensan otros que me pagan. Pero bueno, qué más da. En fin y al cabo,
Pero en fin, vamos, esto es lo que hay. Aquí una pregunta, Fernando, si Patreon es en YouTube. No, una plataforma alternativa distinta por fuera, precisamente para abandonar la posibilidad de censura aquí. Por aquí comentarios, Fernando, del día de hoy. Ya lo veremos a Moragón haciendo acrobacias con Anabela Baerbock. ¡Epa! Efectivamente, bueno. Efectivamente. Al final, el amor lo puede todo. Y he decidido pasarme al lado oscuro de la fuerza porque Annalena es la mujer de mi vida, y si no me hago pro-tanista y pro Unión Europea, bueno, tengo nada que hacer con Annalena. Las cosas como son. Se viene el giro de 360 grados de Fernando. Bueno, con Annalena, giros de 360 grados y demás también, ¿no? Y demás. Sí, con Annalena podemos tener giros de más de 360 grados, que es difícil porque no hay más en una circunferencia. Pero bueno, pero sí, todo. Efectivamente, ahí ha captado la esencia de este cambio, que es un cambio de 360 grados, sí. Por aquí, sobre el final, Fernando, imágenes, atención a lo sucedido en Bielorrusia. Deporte nacional de Bielorrusia. Lukashenko se apunta, que le encanta. Efectivamente, deporte nacional de Bielorrusia, el hockey sobre hielo. Y aquí de participando, y de Rusia también, participando Lukashenko en un partido, ahí simbólico naturalmente, con grandes estrellas del hockey sobre hielo. Y atención a lo sucedido, de rojo ahí, ¡pum! ¡Uf! Se cayó el presidente. Tremendo golpazo, el grandote de Lukashenko. Inmediatamente lo ayudan los jugadores. Además, un tipo de sus añitos, ¿no? Es que me veo hoy durmiendo en la cárcel. El 0-1, el 0-1. Tremendo golpazo, sin querer con el choque. Bueno, sin querer, no sé yo, pero con el bastón que le ha dado, yo creo, con el stick con el... Ahí lo ayudan. Después de esto pudo recomenzar sin problemas. Putin también juega al hockey, o jugaba, mejor dicho. También hay imágenes, hace ya más tiempo haciendo partidos de estos benéficos y tal, también juega al hockey. Son deportes nacionales, tanto en Bielorrusia como en Rusia, porque les encanta. El clima lo da también. Yo no he visto grandes campeones de hockey, yo qué sé, en el desierto del Sáhara, en Mali. Pues no. Es decir, como que no se da, pero aquí sí les encanta, y mucha gente sigue la liga y practica hockey. O sea, pero igual que aquí nos vamos a después del trabajo o lo que sea y tal, o a la gente más joven de los estudios y tal, se van a jugar a fútbol porque tienen ahí un equipillo o lo que sea, allí se van al hockey. Al hockey sobre hielo, efectivamente. Bueno, saludos de Gloria Mexicota, muchas gracias, Gloria, mil gracias, feliz año, que 2026 sea el año de la victoria. Fernando, hay que especificar de qué victoria, ¿no? Porque de victoria nula no. Chiste malo de los míos. Es que si no hago un chiste malo de los míos, no me queda mucho. Algo mencionado por Fernando 1000 veces, el uso de los drones, ya no solo para el ataque y para el reconocimiento, sino también para el aprovisionamiento. Atención a esto. Claro. Con una hélice funcionando mal ahí, la tercera hélice. Егор, просто по команде только скажешь. Ya llevan dos bidones de agua y ya lo van a dejar caer. Ajá, transportando agua hacia el frente. Mira, ¿ves cómo ahí se ve? Con una cuerda, digamos, lo dejan caer suavemente. Sí. Y en el peor de los casos, te derriban el dron, pues bueno. Las 10 litros de agua. Ahora baja el otro bidón. ¿Ves? Ahí se ve, empieza a bajar. Esto lo están haciendo constantemente. En este caso no estamos en el frente. Esto es una prueba, digamos, o lo están ahí ensayando o practicando. Pero esto lo están haciendo constantemente, ambos bandos, tanto ucranianos como rusos. Más los ucranianos que los rusos, por el momento. Estimado Fernando, como siempre, un verdadero placer. Recuerden a los demoledores y a las demoledoras los cambios el año próximo. Como siempre,
toda la programación aquí en Demoliendo Mitos. El lunes Juan Antonio a las 9, el martes Fernando a las 9 a partir de ahora en este canal y también nuestro futuro canal de Patreon a partir del año próximo. Acompáñennos también por ahí con lo que no podemos presentar por aquí, contenidos exclusivos y espectaculares. Querido Fernando, un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta luego.